Bienvenidos al comentario del día de hoy en este su canal de Juan Carlos Guerra. Hoy es 30 de mayo y hace justamente 61 años que ocurrió el ajusticiamiento de Rafael Leónidas Trujillo. Para las generaciones más jóvenes, Trujillo fue el gobernante dominicano que ha tenido más tiempo en el poder, o ha sido hasta ahora, más años consecutivos. Rafael Leónidas Trujillo gobernó la República Dominicana desde el 16 de agosto de 1930 hasta el 30 de mayo de 1961. Lógicamente, cuando digo con más tiempo en el gobierno, hay que decir que tuvo en su haber tres presidentes, los denominados presidentes títere. Cada vez que él se veía en una situación en la que se le iba a ser difícil mantenerse en el gobierno por la presión internacional, pues acudía a estos llamados presidentes títeres, organizaba unas elecciones en las que él no era candidato, pero ya todo estaba listo de por sí. Cuando hablamos de estos presidentes títeres, estamos hablando de Manuel de Jesús Troncoso, de Jacinto Bienvenido Peinado, y también estamos hablando de Joaquín Balaguer, que, dicho sea de paso, su presidente títere no era Joaquín Balaguer en ese momento, era su hermano negro Trujillo, Héctor Bienvenido Trujillo. Balaguer era el vicepresidente, pero cuando se da el intento de asesinato a Rómulo Betancourt en el año de 1960, pues también se ve obligado a renunciar a Héctor Bienvenido Trujillo y sube quien era su vicepresidente en ese momento y luego sería presidente de la República por 22 años, el doctor Joaquín Balaguer. Pero este comentario yo quiero concentrarlo básicamente en hacer un breve análisis acerca de la figura de Rafael Leónidas Trujillo, de su gobierno, porque durante mucho tiempo hemos tenido la idea de que todo lo que pasó en la era de Trujillo fue lo peor, de que estábamos gobernados por un hombre que simple y llanamente era una máquina de matar, estaba pendiente todo el tiempo de ver a quién iba a matar. Y real y efectivamente, en la era de Trujillo hubo muchos asesinatos, hubo mucha sangre, pero también el gobierno de Trujillo tuvo logros importantes para la República Dominicana. Hay que ver también el contexto histórico y geopolítico en el que se da primero el gobierno de Trujillo y luego los 30 años de su era, cuál era el contexto en Latinoamérica. En primer lugar, hay que decir que cuando Trujillo llegó al gobierno, la República Dominicana era una nación, era un país que estaba atomizado. No tenía un gobierno central real. Era un gobierno tomado por los denominados gavilleros. Cada parte del país estaba tomada por una pandilla determinada. Tal como es hoy día Haití. Vivíamos en una situación de mucha pobreza y también con el Estado Nacional era prácticamente una ficción. La institucionalidad dominicana era en ese momento una ficción. Es gracias a Trujillo que los primeros 10 años de su era lo tomó para tomar el control del territorio, y eso lógicamente tuvo un costo de sangre para el país, pero sí logró Trujillo en esos primeros 10 años, digamos que convertir a la República Dominicana de una aldea a un estado. Y yo pienso que quizás ese ha sido el mayor aporte para mí la parte más positiva del gobierno de Trujillo fue precisamente la conversión de la República Dominicana en un estado organizado, un estado institucionalizado. Ciertamente era un estado trujillocéntrico, porque Trujillo era el dueño de todo. En nuestro país no había propiedad privada, no había mercado. Todo giraba en torno a Trujillo. Todo giraba en torno al bolsillo de Trujillo. Y hay que decir que quizás
uno de los gobernantes o el gobernante más cruelmente corrupto que hemos tenido ha sido definitivamente Trujillo, porque Rafael Leónidas Trujillo, real y efectivamente, se dedicó durante todo su mandato y sobre todo al inicio en tomar y cooptar cualquier negocio en la República Dominicana que pudiera tener éxito, y Trujillo simplemente lo tomaba. Recuerden que cuando cae Trujillo en el año de 1961, todas las empresas de Trujillo pasaron a ser empresas del Estado, y ahí se forma el denominado Consorcio Corde, que era la institución estatal dirigida a administrar las empresas del Estado, que no eran más que las empresas de Trujillo, que tenía un control omnímodo sobre todo lo que tenía que ser negocio en la República Dominicana. Rafael Leónidas Trujillo también fue el precursor de dos procesos que tal vez no se publicitan mucho en su raíz. Me refiero, por un lado, a la Corporación Dominicana de Electricidad, que fue comprada por Rafael Leónidas Trujillo, y a la compañía de teléfonos, que fue privatizada. Estos son dos modelos que yo creo que dejan muy claro cuál es el rumbo o cuál es el destino del Estado cuando administra, y cómo es el destino de una cosa cuando se deja a la privatización, al sector privado. Porque Rafael Leónidas Trujillo tomó el control de la Corporación Dominicana de Electricidad en el entendido de que ese era un gran negocio, porque la electricidad la necesitamos todos. Y aunque este era un país eminentemente rural en esa época, que no estaba totalmente electrificado, de hecho, hasta hace poco hemos tenido una electrificación en más del 90% del territorio nacional, Trujillo veía ahí un gran negocio, y por eso entonces decide comprar o adquirir la Corporación Dominicana de Electricidad, la generación eléctrica y la distribución en manos del Estado, en manos de Trujillo, porque luego pasó a manos del Estado. Pero por el otro lado está la Compañía Dominicana de Teléfonos, Codetel, que por eso se llamaba así, Codetel, porque era Compañía Dominicana de Teléfonos. Trujillo, que tenía esa empresa, pero no le veía gran potencial a la telefonía, él entendía que ese no era negocio. Y por eso decide pasar la Compañía Dominicana de Teléfonos, vendérsela a una empresa norteamericana. Y entonces uno lanza el paralelo entre una y otra y se da cuenta que la República Dominicana ha sido durante mucho tiempo uno de los países más avanzados en cuanto a telecomunicaciones en toda la región latinoamericana. En un momento fuimos el cuarto país de la región y hoy día estamos entre los primeros 10. Hemos sido el primer país con cable, el primer país de la región con conexión a internet. Es decir, que hemos sido un país con grandes avances en ese sentido, y eso se debe precisamente a que la telefonía, a que las telecomunicaciones en nuestro país desde el inicio de la industria ha estado en manos privadas, ha estado gestionada por el sector privado, no ha estado sometida a los vaivenes de la administración pública, del Estado, de la política, de la politización de sectores importantes. Pero volviendo al tema de Trujillo, el sentido de este análisis un poco es que veamos qué significó Trujillo para la República Dominicana. No para emularlo, sino para que evaluemos en su justa dimensión cuál fue el rol de esta figura en la historia de nuestro país. Y ya que hablé un poco de algunos de sus aportes, sobre todo en el ámbito del Estado, vamos a seguir. Trujillo pagó la deuda externa en la República Dominicana. Hay quien dice que eso fue una ficción, pero la realidad es que a partir del acuerdo Trujillo-Hull en el año de 1955, pues quedan saldados los compromisos de la República Dominicana con Estados Unidos, y eso nos permite a nosotros fundar el Banco Central y fundar el Banco de Reservas.
ambas instituciones financieras que son que son la base de la economía dominicana. Hoy día el Banco Central amerita una reformulación, pero real y efectivamente, pues en los últimos años ha sido protagonista esencial del avance de la República Dominicana. ¿Qué se puede criticar del gobierno de Trujillo? Bueno, precisamente que la República Dominicana no tenía un régimen de libertad, no tenía un régimen democrático, no tenía realmente instituciones que funcionaran. Hoy día no las tiene, pero en ese momento tampoco. Pero cuando usted ve el contexto geopolítico, sobre todo de Latinoamérica, usted se da cuenta que esa era la marca registrada del momento. Así como en el día de hoy, no a nadie le pasa por la cabeza que haya un país en el que sus autoridades no sean el fruto de un proceso electoral diáfano, transparente, abierto, libre. En ese momento, nadie en su sano juicio podía pensar, a menos que no lo soñara, al menos que no fuera una utopía, que los gobiernos pudieran tener ese intercambio institucional de ir a elecciones cada 4 años. En ese entonces eran dictaduras militares por toda la región. Teníamos a Roja Pinilla en Colombia, teníamos a otros dictadores en otras partes del mundo, sobre todo en América Latina, a los Somoza en Nicaragua, a Batista en Cuba. Entonces, cuando usted ve ese cuadro, se da cuenta que real y efectivamente la República Dominicana en ese momento no estaba muy divorciada del ambiente que había en la región. ¿Por qué? Porque en ese momento la línea, el común denominador de los gobiernos en América Latina eran que eran regímenes de fuerza y regímenes servidos por los militares, que como controlaban las armas, controlaban el poder. Estamos hablando del periodo en el que inicia la Guerra Fría, el periodo posterior inmediatamente a la Segunda Guerra Mundial, y lógicamente que todo esto que conocemos hoy como institucionalidad democrática, como el libre juego de las ideas, pues era una utopía, era algo a conseguir, pero no era la norma. Y es en ese contexto que nosotros entendemos que hay que ver el gobierno de Trujillo en ese digamos que en ese abordaje, de ser un país parte de la ola institucional que había en ese momento. Y por eso nosotros abogamos porque veamos a Trujillo en su justa dimensión, veamos qué significó para el país la aparición de Trujillo. Sociológicamente también, Trujillo hizo una sociedad a su imagen y semejanza en todos los aspectos. En el ámbito cultural también hubo grandes aportes de la era de Trujillo, Radio Televisión Dominicana, el Teatro Agua y Luz, que está abandonado, pero que también fue obra del gobierno de Rafael Leónidas Trujillo. Todo ese tipo de cosas que nosotros vemos son cosas positivas de la dictadura que hay que poner sobre la mesa en el análisis, sobre todo a las generaciones más jóvenes que nos ven aquí, que no vivieron ni siquiera los 12 años de Balaguer, y en muchos casos yo sé que mucha gente que nos ve no vivió ni siquiera los 10 años del doctor Balaguer, que culminaron en 1996. Para esas generaciones yo les digo, vamos a indagar con profundidad qué significó Trujillo para la República Dominicana. No nos podemos dejar llevar del chantaje de que todo aquel que valora las cosas positivas de la era de Trujillo es un trujillista en potencia. No. No nos dejemos llevar a ese terreno. Vamos a ver las cosas en su contexto, en primer lugar, en el impacto que han tenido positivo para la sociedad dominicana, y en tercer lugar, vamos también a poner sobre la mesa el equilibrio entre lo bueno y lo malo. Porque cuando usted hace un balance, usted se da cuenta que ciertamente la República Dominicana durante la era de Trujillo logró ser o constituirse en un verdadero Estado nacional, y eso es bueno, eso es positivo.
en el ámbito económico, lo que significó para la República Dominicana tener su propio Banco Central, es decir, tener política monetaria propia. En tercer lugar, lo que significó Trujillo para todos nosotros en el ámbito cultural, con lo que implicó Radio Televisión Dominicana y todo lo que se movió en base a la denominada Voz Dominicana. Entonces, yo pienso que también, lógicamente, todo eso tuvo un costo, que fue el costo de la libertad. Y hay que ver entonces si todo este tiempo que se derramó mucha sangre de mucha gente joven en la era de Trujillo, pues tenemos que ver si ese costo de sangre, ese costo de la propia libertad, tiene el valor de todo lo que conseguimos durante la era de Trujillo. Y ese es el examen que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Primero, y con esto ya yo cierro este comentario, a la primera conclusión que tenemos que llegar es que no podemos volver nunca más a un gobierno como el de Trujillo. Pero para no volver nunca más a un gobierno como el de Trujillo, lo que tenemos que hacer es fortalecer nuestras instituciones. No es replicar y convertir cada institución en una especie de réplica del modelo de Trujillo, porque eso es lo que tenemos hoy día. Lamentablemente, los dominicanos, aunque superamos a Trujillo, nunca hemos superado el trujillismo, porque tenemos entidades e instituciones que viven y que son el mejor ejemplo del trujillismo. Cuando usted analiza cualquier ley, cuando usted analiza la propia Constitución de la República, que dicho sea de paso, esta Constitución es de las más avanzadas que tenemos, pero todavía se siente ahí el perfume de Trujillo. Pero en nuestras familias, todos los jefes de familia somos pequeños trujillitos, porque la República Dominicana es una democracia sin reales demócratas. Entonces, terminando ya y finalizando este comentario, yo quiero exhortar primero a los más jóvenes a estudiar, a conocer lo que fue la era de Trujillo, a juzgarla con objetividad, a juzgarla pensando más bien en cómo ha impactado de una manera o de otra la era de Trujillo en nuestras vidas, en nuestras instituciones, y pensando también que la República Dominicana merece un clima de real libertad. No me refiero únicamente a la libertad de hablar por un medio de comunicación, sino a la libertad de que nosotros podamos ejercer nuestros derechos de la mejor manera, que podamos tener libertad de hacer negocios en la República Dominicana, que haya una verdadera libertad de empresa, que hoy no la hay. En este esquema democrático que vivimos los dominicanos, el dominicano real y efectivamente no tiene libertad de empresa, porque tenemos un modelo económico que real y efectivamente asfixia las posibilidades de que la gente pueda desarrollarse por sí mismo. El papá Estado en la República Dominicana lo puede todo, porque desde el punto de vista del Estado pasamos de estar subyugados a la voluntad de un hombre a estar sometidos a la voluntad de un gran monstruo que se llama el Estado Dominicano, que además es ineficiente, que además es poco eficaz y que además contribuye a empobrecernos a todos. Y eso es lo que tenemos que tratar de luchar para evitar. Vamos a estudiar a Trujillo, vamos a ver qué tuvo de bueno, qué tuvo de malo. Y lo más importante, cómo podemos superar su modelo, que 61 años después de su ajusticiamiento, los dominicanos no tenemos a Trujillo, pero somos el trujillismo. Hasta aquí el comentario de hoy. No sin antes invitarles a que se suscriban a nuestro canal. Vamos creciendo bastante. Vamos también aumentando en visualizaciones y eso es importante. Y yo les pido a todos que para que nos sigamos fortaleciendo, para que esta comunidad siga creciendo, pues se suscriban,
le den like a cada video, hagan un comentario sobre este análisis que hemos hecho aquí muy breve sobre la era de Trujillo y sobre todo que compartan esto, que lo compartan con sus amigos, con sus familiares, con su gente más querida, para que así nosotros podamos seguir compartiendo contenido y poniendo en manos de ustedes, en sus oídos y en sus mentes, estos análisis y estos comentarios. Hasta la próxima. Cambio y fuera, José.